Bien, ahora entonces, para ilustrar estos pasos, para construir el lugar geométrico de raíces, vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Sí, entonces el ejemplo es el siguiente, pues bajo este mismo esquema de sistema de control, el GDS pues está presentado ahí, ¿sí? Y lo que queremos es encontrar el lugar geométrico de raíces de esta función de transferencia, de este sistema, de esta función de transferencia. Entonces, el primer paso pues es encontrar el polinomio característico. Lo que tocaría es resolver esa realimentación y con esa constante k, ¿sí? Es decir, aplicar la fórmula KGDS sobre 1 más KGDS. Entonces resulta pues que el TDS, que sería la realimentación del sistema, la resolución del sistema, el sistema resuelto estaría en TDS, sí, sería K como numerador, y denominador pues s a la cuarta más 2s al cubo más 64s al cuadrado más 128s y más la constante. ¿Sí? Entonces ese sería el paso número 1, y si quiero representarlo pues de esta forma pues, como está, pues también puedo hacerlo, ¿sí? Las dos formas son válidas para poder trabajar. Bien, el paso número 2 pues era colocar los polos y ceros en el plano de Laplace. Entonces para eso, pues, necesitamos de algún elemento pues, computacional para encontrar las raíces, pues, y aquí están, pues, serían las raíces, pues, como es a la cuarta, mencionaría 4 raíces, y resulta que la primera es 0, la segunda raíz menos 4, y la tercera y la cuarta, pues, son raíces complejas conjugadas, ¿sí? Con menos 4 más J4 y menos 4 con menos J4. Si yo dibujo estas raíces en un plano, pues me quedaría de esta forma, ¿no? Aquí está la raíz de 0, aquí está la raíz de menos 4, y acá están las raíces de menos 4 más 4j y menos 4 menos 4j. Entonces, hasta ahí ya completaríamos el paso número 2 para encontrar el lugar geométrico de raíces. El paso número 3 pues, indica que hay que encontrar el centroide. Recordemos que el centroide se ubica en el eje vertical, ¿sí? Solamente en la parte real se ubica, ¿sí? Y la fórmula era pues sigma A de asíntotas, el signo donde van las asíntotas, donde el número de polos, perdón, la sumatoria del valor de los polos menos la sumatoria del valor de los ceros, entre la cantidad de los polos menos los ceros, pues me daba este valor. Si reemplazo, recordemos que los polos eran 0, de hecho aquí está en la gráfica, podemos mirar 0, menos 4, menos 4J4 y menos 4 menos J4. ¿Sí? Ceros no existía, solo ceros infinitos, no hay ceros finitos. Y en el denominador pues tenemos n, que es los polos, serían 4 polos, evidente aquí 4 polos, menos m, pues el número de ceros, no existen ceros finitos, ¿sí? Entonces el resultado sería menos 12 cuartos, que nos daría menos 3. Entonces el centroide, ¿sí? Donde van a cruzar las asíntotas, está en el punto de menos 3. ¿Sí? Entonces ya hasta el momento pues ya hemos resuelto hasta el tercer paso para encontrar el lugar geométrico de raíces de un sistema. Bien, el cuarto paso pues lo que toca es encontrar los ángulos de las asíntotas. ¿Sí? Recordemos que esta era la fórmula, ¿sí? Y nos enfocaremos ahora en el valor de Q. El valor de Q está definido entre 0, 1 hasta n menos m menos 1. En este caso, n sería 4, m sería 0, pues sería menos 1. Entonces estaríamos hablando de 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces me dice, este Q lo que me indica es que existen 4 ángulos. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar este valor aquí y ver qué ángulos obtenemos luego de este cálculo. Bueno, el primer ángulo es de menos 45 grados. El segundo ángulo, pues sería pues, 45 grados. El tercer ángulo, 135 grados. Y el cuarto ángulo, 225. Entonces, ubicamos estos ángulos aquí con las asíntotas, pues, y vamos a encontrar que pasan pues, de esa forma, ¿no? Entonces, de pronto 45, pues dije, no corresponde mucho, 45 grados, pues
Vemos que tampoco es simétrica estos ejes, por eso pues, se ensayan de esa forma, ¿no? Bien, vamos ahora al paso número 5. El paso número 5 para poder graficar, ¿sí? O por lo menos tener un bosquejo del lugar geométrico de raíces. El paso número 5 me decía que hay que tener un punto cuando el sistema pasa de ser estable, ¿sí?, a inestable, si existe. En este caso, pues el sistema, si recordamos, el sistema original no tenía este K, ¿sí? Entonces al no tener la constante en la ecuación, esto inmediatamente era inestable. Entonces va a haber un punto que K le va a provocar que se estabilice, pero bajo un rango nada más. ¿Sí? Entonces pues, aplicamos Routh-Hurwitz, ¿sí? Aplicamos a esta ecuación Routh-Hurwitz y aquí están todos los valores. ¿Sí? Y de hecho, pues C1 solo lo he dejado con C, que sería 53 por 128 menos 12 por K dividido para 53, es decir, sería este valor. ¿Sí? Y lo que tendríamos que encontrar es este valor de K para que esto se garantice que sea estable. De hecho, K en el último punto pues sería mayor que 0, ¿sí? Pero el otro límite pues lo podemos encontrar en esta ecuación que corresponde a C1. ¿Sí? Entonces, seguimos en este punto, ¿sí? Para determinar, entonces, este valor de C1 pues tendría que ser mayor que 0, ¿sí? Y resulta pues que si resolvemos esta inecuación, tenemos que K debe ser mayor a 568.89. Sí, debe ser mayor a este valor, ¿sí? Para que sea estable, ¿sí? Sí, y resulta pues que si es que me coloco en el límite, digamos, de este valor, pues digamos que es 568.89, es decir, que me ubicaría justo cuando el sistema es marginalmente estable, es decir, justo cuando cruzo por el eje imaginario. ¿Sí? Justo cuando cruzo en el eje imaginario sería el valor de 568.89. Bien, entonces utilizo este valor que está justo en ese límite, me interesa justo a ver qué pasa ahí, y lo reemplazo aquí en esta ecuación. Sí, ¿con qué objetivo? Sí, bueno, aquí faltó el 89, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar las raíces, ¿sí? A partir de este valor de K. Pues resulta que las raíces, pues tenemos un menos 6, ¿sí? Más 4J, que estaría aproximadamente, bueno, tenemos solo hasta menos 5, estaría por aquí, un poquito fuera ya del rango, ¿sí? Y las otras dos raíces tenemos que 3.26 y menos 3.26. Si nos damos cuenta, las raíces no tienen componente real, eso quiere decir que están justamente en el eje imaginario. Si grafico esos puntos, esas raíces, ¿sí? Resulta que están aquí, ¿no? Aquí nos salimos un poco el rango, además de la gráfica, pero bueno, aquí se encuentra el menos 6 más 416J. ¿Sí? Y los puntos que me interesan son estos de acá, ¿sí? Los de acá que son justamente por donde va a pasar el lugar geométrico de raíces. Entonces aquí ya podemos ir viendo pues cómo podía moverse el sistema o el lugar geométrico de raíces. Al principio tenía solo estos polos, ¿sí? Pero al rato que aparece un polo por acá, eso quiere decir que este polo de aquí tiene que moverse hacia acá, ¿sí? Porque tenemos originalmente en esta posición y no sabíamos para dónde va a ir el polo, para dónde va a arrancar el polo, pero con esta información pues ya sabemos que el polo va a arrancar en esa dirección. Eso quiere decir que este polo de acá también arrancará en esta dirección. Entonces me faltaría el comportamiento de estos dos polos, que no me da otra opción que estos polos tienen que ir uno por acá arriba y otro por la parte de acá abajo, ¿sí? Pero todavía nos falta saber en qué forma va. Entonces para eso vamos al paso número 6. Entonces el paso número 6 me dice que necesitamos determinar la salida del eje real al plano imaginario. Entonces para eso utilizamos esta ecuación que dice dPds ADS igual a 0. Y el dPds, pues, o el PDS, ¿sí? Sería igual al K, que despejo K de este valor de aquí, entonces el ds pues sería esta parte, ¿no? Derivo esta ecuación, esta ecuación de acá, porque únicamente es de lo que despejé de K, es decir, K es igual a la negativa de todos estos valores, ¿sí? Como está acá.
saco la derivada de esto, pues, y tengo 4 más 36 de ese cuadrado más 128. Entonces, estos valores saco nuevamente las raíces, ¿sí? Entonces, tengo 2 raíces imaginarias y una raíz puramente real. En este caso, pues, aquí sería menos, ¿sí? Disculpas, pues sería menos 1.57, ¿sí? Negativo. ¿Sí? Entonces, analizo estos valores y miro, pues, si es que es un punto donde deja de ser real y pasa al plano imaginario, pues no podrían ser estos puntos porque ya están en un plano imaginario. Entonces me quedaría únicamente este valor de aquí. Entonces se coloca en este punto. Entonces con esto completo, pues lo que me faltaba es decir que este polo irá hacia acá, ¿sí? Y este polo irá hacia acá, y en este punto, pues uno irá hacia arriba y otro irá, pues, hacia abajo, ¿sí? Entonces ya con esta información, ¿sí? Con esta información ya podría establecer que el polo que está por aquí, pues tiene esta dirección por la información que me dio el polo cuando saqué la parte del cruce estable a inestable. ¿Sí? Este cruce también haría lo mismo porque son complejos conjugados. ¿Sí? Este polo se dirige al punto de bifurcación, que era menos 1.57. También este polo hará lo propio. ¿Sí? Y pues lo único que les queda es cruzar por estos caminos. Entonces seguramente uno irá por este camino y otro irá por este camino que sobra, ¿sí? Del polo que se había obtenido. Entonces, de esta forma, nosotros ya podemos establecer un bosquejo del lugar geométrico de raíces e incluso en qué direcciones se mueven los polos. Entonces, miren, pues aquí tenemos polos. De hecho, de estos 4 polos, 2 polos son estables, es decir, siempre están en el plano, semiplano izquierdo, ¿sí? Y estos 2 polos pues llegan a un punto, ¿sí? A un punto que pasan al semiplano derecho, ¿sí? Entonces estos puntos de aquí ya sería la inestabilidad. Entonces de esta forma, aplicando los 6 pasos que se propone, pues podríamos ya realizar un bosquejo del lugar geométrico de raíces. ¿Sí? Esta forma de hacerlo manual pues súper importante porque de aquí pues se desprende también algunos diseños de lo que son compensadores y controladores, ¿sí? Sobre todo en los que son de adelanto de fase y atraso de fase, ¿sí? Se puede hacer mediante el análisis del lugar geométrico de raíz. Entonces es importante de pronto hacerlo de esta forma para saber en qué punto me encuentro y poder establecer ciertos ángulos, ¿sí? Para compensación. Entonces ese sería el uso del lugar geométrico de raíces, ¿sí? Sin embargo, también existen alternativas computacionales que nos ayudan a encontrar el lugar geométrico de raíces, tal es el caso pues como MATLAB, ¿sí? Y MATLAB aplicando este código, ¿sí? Lo que haríamos con este código es únicamente generar la función de transferencia original. Recuerden que CTDS ya está realimentado. Esta sería mi función de transferencia original y aplicaría el siguiente comando, sería rlocus g. Si aplico este comando al ejercicio que acabamos de realizar, pues verificamos que efectivamente las raíces se mueven en este sentido. Entonces, ahí está. Entonces, esta herramienta computacional pues verifica que nuestro proceso anterior estaba correcto. Sí, estaba correcto. Aparte de MATLAB, también existe otros programas que nos ayudan como este, incluso programas gratis, de acceso gratis, online, así que Octave, por ejemplo, si es que uso Octave para el mismo ejemplo que acabamos de realizar, pues tenemos esta respuesta. Tiene otra forma de presentación, pero la respuesta es la misma. Ahí tenemos el tema de las asíntotas, ahí está el tema del centroide, ¿sí? Podemos verificar el centroide, pues, y los comandos son igual, tal cual como MATLAB, si lo colocamos en Octave. Bien, existen unos ejercicios en donde existe ceros finitos, es decir, en este caso s más 2, y es un cero pues que existe en un punto menos 2, de hecho está aquí. Entonces ahora supongamos tenemos 3 raíces, 3 polos, y resulta que esos 3 polos comienzan desde este punto, aquí vemos las x, y entonces uno de estos polos pues obligadamente pues tiene que irse de forma obligada tiene que irse hacia un 0.
y tal como veíamos en la diapositiva donde vimos la teoría. Entonces, en este caso, este polo que está aquí se va hacia el cero, pues de ahí termina. Es un cero finito. Mientras que estos polos que están hacia acá van hacia el infinito, es decir, hacia ceros infinitos. ¿Sí? Entonces, eso es cuando ya existe ceros finitos. ¿Sí? Otro ejemplo puede ser cuando tenemos dos ceros, ¿sí? En este caso, pues tenemos en el numerador una ecuación cuadrática, ¿sí? Con ese cuadrado por aquí. ¿Sí? Entonces, existe dos ceros, ¿sí? Dos ceros, ¿sí? En ese punto, y si es que yo realizo el R locus, la función de R locus, resulta que estas tres polos, pues dos tienen que irse de forma obligada hacia los ceros, y pues, y el que sobra tendrá que irse a un cero infinito. Entonces, esto corresponde pues, y afirma lo que la teoría decía acerca del lugar geométrico de raíces. Nuevamente, los usos de esta herramienta, pues justamente para el diseño de compensadores y diseño de controladores. Interesante conocer esto y sobre todo de la teoría que me indica que 1 más k por g es igual a 1 con ángulo de 180. Eso son las condiciones que me dice o que me afirma que un punto pertenece o no a un lugar geométrico de raíces, y ese punto en lo posterior poder moverlo en el lugar geométrico de raíces, poder modificar este lugar geométrico de raíces mediante los compensadores y controladores. Entonces, la modificación del lugar geométrico de raíces pues implica a que yo puedo hacer que el sistema pues responda como se está solicitando o como requiere, como existe algún requerimiento específico. ¿Sí? Bien, entonces esto es todo con relación al lugar geométrico de raíces.